sino también poder ayudar en otras cosas, como vemos también ahí en el ministerio de limpiar, de acomodar cosas, de limpiar y de dar. No solamente es tocar, un levita va más allá, un adorador va mucho más allá, está en cualquier parte que se le necesite. Escuche esto, debe ser decente y honesto en su forma de vestir, dentro y fuera de la iglesia. Escuche lo que dice. Así mismo que las mujeres se vistan de ropa decorosa, con honestidad y modestia, no con peinado ostentoso, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Igual los hombres deben de vestirse con decoro cuando estamos aquí enfrente. ¿Se imagina venir a adorar a Dios y con el pantalón todo roto, con las uñas pintadas, con un aretito? Pues no, ¿verdad? No va. Escuche esto. Debe demostrar fidelidad y disciplina en su posición, dando prioridad a su ministerio más que a otras cosas. Ninguno puede servir a los señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Mateo 24. En resumidas cuentas, una persona que quiera ser un adorador y servir en alabanza, un levita debe delegar su ser. Hay tiempos de ensayo donde ellos tienen que estar aquí sí o sí. Tienen que invertir en tiempo, en dinero, a veces para los instrumentos, a veces para el cableado, entre tantas cosas. Deben delegar a lo que ellos sienten. No, pues que no voy a ir porque tengo un compromiso acá. Está primero el ministerio. Es obvio que puede haber algunos permisos extraordinarios, pero es un compromiso que todo adorador, todo levita debe de tener. En aquellos tiempos vivían en el templo, no se apartaban de allí. Esto nos da una idea a nosotros de la responsabilidad de una persona que adora a Dios aquí arriba. Y no solamente adorar aquí arriba, sino los que limpiamos, los que predicamos, el pastor, incluso los hermanos que vienen a escuchar la palabra de Dios. Es una vida de negación la que se debe de llevar para adorar a Dios. Y vamos a empezar con el tema. La negación de mi ser. Vamos a leer Lucas 9:23, es el mismo verso, pero para verlo. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pareciera que este verso no tiene que ver nada con la adoración, pero no, es todo lo contrario, tiene que ver todo con la adoración. Aunque en estas palabras de Jesús no encontramos ninguna rima, no encontramos ningún verso musical, mucho menos alguna melodía, menos un ritmo. Pero lo que sí encontramos son palabras acordes a una vida de adoración. A una vida de un verdadero adorador. Esta tan famosa frase, negarse a sí mismo, tan escuchada y predicada dentro del pueblo de Dios, pero que en la actualidad se le da poca aplicación, desgraciadamente. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el contexto para que nuestro Señor les dijera no solamente a sus discípulos, sino a otras personas que estaban a su alrededor estas palabras? Porque el Señor tiene un plan para cada adorador. Miren lo que había pasado. Lucas 9:22 dice: y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día.
Jesús tenía un propósito, aunque fue un sufrimiento. ¿Saben? La mayoría de las personas piensan que venir a los pies de Jesús es quitar el sufrimiento de su vida por completo. Eso es lo que piensan. Pero aquí estamos mirando que si nuestro máximo exponedor de la adoración, nuestro Señor Jesús, quien adoró al Padre por el medio de la obediencia, ¿qué pasará con sus discípulos? Hay un propósito. Podemos adorar a Dios. Ese propósito sería crecer como seguidor y adorador de Dios. Miren, hace poco, un ser muy querido, muy apreciado por mí, mi familiar, perdió a su esposa. Tuvo un terrible sufrimiento. Y la verdad, yo de verle, me sentí mal, sufría junto con él. Sufría. Pude ver un propósito del sufrimiento que yo tuve en ese momento, el cual fue, pues, consolarle, hablarle y estar ahí con él. Todo sufrimiento lleva un plan de Dios y un propósito. Tal vez esa sería que Dios se prende después dará fruto. Pero si hablamos de sufrimientos, en la cual hubo un grande propósito, no podemos dejar por un lado ese sufrimiento de Job. ¿Recuerdan? Perdió todo. Lo único que le quedó fue una mujer, la cual le decía que blasfemara de Dios. Pero ¿qué propósito hubo en ese sufrimiento? Job 1:20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasgó su cabeza y se postró en tierra y adoró. La palabra adoró del original de entender que se arrodilló, inclinó su cabeza. Bueno, se humilló. Y todo eso junto se tradujo como adoro. La próxima vez que pasemos por un sufrimiento, hay un propósito. Humíllate, ora y adora a Dios. Todo ese sufrimiento en la vida de Job le llevó a algo. ¿A qué? A conocer realmente a Dios. ¿Saben? Yo en mi vida cristiana, yo toda mi vida he conocido del Señor. Pues yo era la religión tradicional. Me quería ser monaguillo, sacerdote, todo eso. Me hacen todos, Marta Rosario, si quieres se lo voy a hacer. No, sí, no se equivoqué. Pero no fue hasta que vine al cristianismo y conocí del Señor una alegría, un gozo, algo inexplicable. Pero lo conocí más cuando me humillé, lloré, oré y pedí a Dios su salvación por una situación que estaba pasando. El propósito del sufrimiento, hermanos, de nuestras vidas es ser unos verdaderos adoradores. Jesús sufrió en la cruz, adoró al Padre, cumpliendo la voluntad del Padre para salvar a otros. Quien quite que personas por medio de nuestro sufrimiento vean cómo actuamos y sean salvos. Todo hay un propósito. Así que si sufre, ya sabe usted, hay un propósito en medio del sufrimiento y usted decide si cumple ese propósito en su vida como adorador o no. Porque acordémonos que el adorador no solamente es el que canta bonito, sino el que canta con su vida. Mire, otra vez en el contexto de este verso, un discípulo de Jesús quiso evitar ese propósito, ese sufrimiento de Cristo. En pocas palabras, quiso quitar la adoración de Jesús hacia su Padre. Mateo 16, 21 al 23.
Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, tengo compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de Dios, en el propósito de Dios, sino en la de los hombres. El Señor Jesús le puso nombre y apellido a Pedro, ¿verdad? Satanás. La palabra para traducir mira, del griego froneo, tiene la intención de pensar, sentir en un cierto sentido, en el caso de Pedro, conforme al sentimiento humano o mundano. Pues sabemos que la gente no quiere sufrir, ¿verdad? Y que le dijo Pedro al Señor: no sufra, Señor. Aunque tenía otros intereses, Pedro también. El Señor estaba contando el propósito divino de su venida, de su sufrimiento, pero Pedro quería darle otro sentido. Y eso no es adoración. Hermanos, una pregunta: ¿bajo qué sentido miramos nosotros los propósitos de Dios en nuestras vidas? ¿Bajo qué sentido? Por ejemplo, ya miramos que hay un propósito del sufrimiento humano de nosotros. ¿Cómo actuamos cuando sufrimos? ¿Se nos olvida que Dios existe? ¿Andamos todos estresados como hormigas pisoteadas? ¿No miramos salida? ¿Qué fue lo que hizo Job? Se fue al esquinito a orar. Y nosotros, primeramente, queremos encontrar una solución, buscar otros medios, obrar de otra manera, poniendo la mira en el sentido humano y no la mira en el sentido de Dios, en las cosas de Dios. Por ejemplo, no lo tan malo de estar empeñando, ¿verdad? Pero solo es un ejemplo. Nos falta para algo, para el camino que digamos, ¿verdad? Para que no nos corte la luz. En vez de irnos a abrirnos solar y darnos cuenta que Dios existe y que todo lo que se nos predica aquí es verdad, nos frustramos y andamos empeñando la tabla del niño. Eso es buscarle el sentido humano. O empiezas a ver qué más puedo hacer, cómo puedo ganar más dinero, qué puedo hacer desesperarme. Bueno, pues una hora más de trabajo, bueno, pues al vender esos libritos, o buscas muchas cosas, pero nunca te vas a pedir la ayuda de Dios. O si no te contesta la primera, ahí lo dejas, como llanta de refacción, como dice nuestro hermano Jesús. Y andamos nosotros rascándonos con nuestras propias uñas. Eso es ver el propósito de Dios en el sentido humano. Pero Dios nos quiere tener de rodillas, hermano, nos quiere tener orando, adorando a Dios. Así que la próxima vez que suframos, miremos el propósito de Dios y pongamos la mira en ese propósito. No. El Señor estaba contando su propósito divino en este mundo, pero Pedro quería darle otro sentido, digamos, mundano, distorsionar la adoración. ¿Sabe? Hoy en día hay muchas personas que no quieren sufrir y
Y nosotros sabemos que la palabra de Dios es dura, ¿verdad? Pero es necesaria para meternos en su cultura, para exhortarnos, para edificarnos, para hacernos crecer como adoradores. Pero muchas iglesias han distorsionado eso. Lo han distorsionado de una manera de que endulzamos el oído y que no suframos, que seamos prósperos y todo eso. Y corrompen versos y crean doctrinas. En una ocasión yo escuchaba a un pastor que estaba predicando bien la palabra de Dios. De repente miré algo que me notó, pues. Él estaba leyendo estos Proverbios 38 y 9. Escuche. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Mantén en el pan necesario. El 9. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de Dios. Este hombre decía que el que escribió este proverbio era un mediocre. Obviamente, con el sentido humano, con el pensamiento humano, poniendo la mira en las cosas del hombre. Pero yo voy más allá. Toda la palabra de Dios tiene un sentido espiritual y verdadero. Esto es muy sobre lo que dice este verso. ¿Se imagina usted, o yo, que apenas venimos? A lo mejor yo no he sido enriquecido, prosperado, porque el Señor sabe que me voy, porque ya estoy saciado, porque ya estoy, mi familia a gusto, sin tribulaciones por la manera económica. Yo hace tiempo quise independizarme, como le llaman, quise tener un negocio. Y yo era el Señor, ya era cristiano. Y ¿sabe qué? Todas las puertas se me cerraron. Hasta la que estaba abierta, se cerró. El Señor no me quiso de patrón. No me quiso así. No quiso que prosperara de esa manera. Me quiso como obrero. Y sigo como obrero. Yo lo único que dije, Señor, amén. Tu voluntad. Vi las cosas de la manera del propósito divino de Dios. No conforme al mundo. No, que miras, trabajas para alguien, que ya tanto tiempo conformista, y yo por acá. Pero no, hermanos, a mí me quiere creer el Señor, ¿qué voy a hacer? Y hermano, ¿qué harías tú en una situación así? Donde te quieres seguir adelante, mucho dinero. Pero el Señor te dice, te voy a tener a raya, hijo, para que no te mueras de hambre, pero tampoco para que te me vayas. ¿Te imaginas a alguien con dinero y que le gusta andar de vacancia todos los fines de semana ahí en Cancún? O en San Felipe, ¿verdad? Y se va a alejar del Señor y se va a ir. Vemos a Pedro, cómo él quería desviar una vez más del propósito divino de un genuino adorador que era Jesús. Obviamente no iba a poder. Jesús le reprendió. Pero ahora, ¿qué es lo que un verdadero adorador debe de hacer? Vayamos a Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. ¿Qué quiso decir el escritor aquí o por qué lo dijo? Cuando dijo y decía a todos. Cuando Pedro apartó al Señor y le dijo que no te acontezca así, alrededor, hermanos, había mucha gente que estaba con Jesús. Mucha gente, y miró la actitud de Pedro. La miraron. Entonces el Señor se da cuenta, obviamente es Dios, y aprovechó para toda la gente, aún para ustedes y para mí, y dijo esto. Es decir, si tú quieres ser mi adorador, mi seguidor, José Luis, Omar, Jorge,
tienes que hacer esto. Quita tu mente en el sentido humano y pon en el sentido divino. Es decir, que debes delegar. Si quieres ser un adorador, tienes que dejar todo tu ser por un lado para seguir a alguien más. El Señor dejó la invitación abierta para todos, aún para nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, este pos significa que van detrás de alguien, no que tú vas enfrente de alguien. El adorador siempre va atrás del adorado, nunca el adorador enfrente del adorado, ¿no? Así como cuando andan las hormiguitas, ¿alguien visto las hormigas como siempre con una hormiga, la guía enfrente? Y si esa da una vuelta, todas dan una vuelta así, y se sube y se baja, todas dan la misma vuelta, y que si algo le pasa a esa líder, andan como no sabe ni qué hacer los demás. Ese es el sentido de andar en pos de mí. Dios quiere eso por nosotros. Y las hormiguitas no andan diciéndole a la líder, hey, ¿por qué tantas vueltas? ¿Por qué tantos brincos si solo saltan parejo y derechito? No lo hacen. Ellas hacen lo mismo. Si pasan por un hoyo, por el mismo hoyo se van, pero todos salen. Esa es la intención de las palabras de Cristo para todo aquel que quiera ser su adorador. Señor, ¿para qué tanto sufrimiento? ¿Por qué por este camino, Señor? Si quieres, dice el Señor, ser mi adorador, por ahí pasé yo. Sígueme. Ese es el sentido de esta palabra. La mejor adoración. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es esto de negarse? Si lo vemos así, sin las próximas palabras, pareciera que viniera Andrés y me dijera, la tía se toma el aseo. No quiero, no vamos a hacer. Me negué. Pero ahora, si le ponemos a sí mismo, viene Andrés y me dice, a la tía se toma el aseo. No quiero. Pero lo voy a hacer por amor a Cristo. Esa es la intención de negarnos. Que no queremos hacer cosas, pero por amor a Dios las hacemos. Porque somos sus adoradores, sus seguidores. Y todo ese mal carácter de nuestras vidas, ese hombro, se tiene que sujetar. Todos tenemos impulsos, malos pensamientos, de los cuales nosotros debemos de negarnos. Tenemos deseos a los cuales debemos de negarnos, hacerlos a un lado. Debemos de recibir el consejo de Dios por medio de nuestras autoridades de aquí de la iglesia. Debemos de dejar a un lado nuestra voluntad, porque esas personas velan por nuestras almas, esas personas están orando en su casa, están intercediendo por nosotros, están pidiendo la palabra del Señor para guiarnos a nosotros, porque están capacitados de parte de Dios. En una ocasión se vino un hermano conmigo y fue aconsejado de parte de un servidor. Y pues siempre que se nos aconseja o se nos disciplina o se nos, no sé cómo llamarlo, no disciplina, como poner otro. Nuestro ser no se quiere doblegar. Pareciera que no estamos hechos para ser disciplinados. Y ahí andan. Pero, y se le dio un consejo, pero ese consejo que se le dio, ese líder, no lo cumplió en su vida una semana después. Y me decía, mira, me dijo que hiciera esto, y él no lo hizo. Que cómo es así, ¿verdad? Hey, niégate a ti mismo. Tú toma lo que te corresponde hacer, lo demás, déjaselo al Señor.
Esa es la intención de negarnos, hermanos, que nuestro coraje, nuestra manera de defendernos, sea un lado por seguir a Cristo. Eso cuesta negarse, y cuesta mucho. Más adelante el Señor dice que aparte de negarte a ti mismo, debe de ¿qué? De cargar una cruz para ser un adorador. Cargar una cruz, no arrastrarla, cargarla como peso muerto, así, de plano. Un adorador debe tomar su cruz, no a la guitarra. Un adorador debe cargar la cruz, no al piano. Un seguidor, adorador de Cristo, debe tomar su cruz como instrumento para hacer música, para hacer alabanzas que honren a Dios por sus vidas. Es muy sabido que la cruz representa ¿qué? Muerte, humillación, ¿verdad? Humillación y muerte. Esta forma de morir, de matar, fue inventada por los persas y era solo un palo y morían muy rápido. Pero al paso del tiempo los romanos los adoptaron esta cruel manera de matar, agregándole un travesaño y prolongando así más la muerte. Dolorosa y lenta, muy lenta. La mayoría de las veces los condenados eran azotados primero y después clavados. En la parte donde ponían los clavos, hermanos, era en esta parte de aquí. Y un investigador dijo que el dolor que se siente ahí es como cuando usted se golpea en el codo. Está golpeado y de repente, te estás oyendo, pues aquí. Y en la forma como los ponían clavados así, el respirar les dolía. Ahora apliquemos esto, cargar la cruz para con Cristo, para seguir a Jesús. Por eso nos duele seguir a Cristo. Ese dolor, ese precio, ese costo, es el costo para ser un adorador. Es la muerte a tu ser, a mi ser, a mis pensamientos, a tus pensamientos. Y la agonía será larga. Habrá en ocasiones que cuando nos aguantemos de no hacer nuestra voluntad, nos dolerá, hermanos, al respirar. Cuando nos estemos aguantando, esto me voy a contar. En una ocasión tuvimos un problema y se nos decía, por lo menos a mí, no tuvimos culpa de algo y se nos inculpó. Pues vamos a defendernos, pero se nos dio una instrucción. Hay ustedes, si se quieren defender, quédense callados. Mira, ¿cómo dolió? ¿Cómo dolió? Recibir la culpa, recibir la condenación por otros. Eso es cargar la cruz, eso es ser un adorador. ¿Sabe que el propósito de cargar la cruz y de estar en la cruz de Jesús fue para el bienestar y salvación de nosotros? Ahora nosotros sufriremos, nos aguantaremos para el bienestar de otros. Ese es un verdadero adorador. Esa cruz quebrará el viejo hombre que está ligado a este mundo. Hará que este hombre sea destrozado, nuestro ser, nuestra voluntad. No sé si ustedes que en ocasiones nos hayan acusado de ladrones. En una ocasión estábamos trabajando en una obra, no nos querían ir. Y en el picado de mi patrón no sirve de la gasolina. Y estaba abierto y había una planta, un generador de luz. Y tomaron una foto y la mandaron a los jefes. Y decían que nos probábamos la gasolina. Dolió, hermanos, pero no dijimos nada. Y eso nos va haciendo crecer espiritualmente cuando nos negamos, cuando no nos defendemos,
va formando nosotros en una paciencia. Y a veces nuestros cónyuges son los que nos ayudan a ser pacientes. Hacen cosas que nos quieren hacer explotar, pero nos dominamos por amor a Cristo. ¿Verdad? También nosotros los hombres saben que tenemos una tendencia en matrimonio, ustedes saben, ¿no? O puede ser al revés, ¿verdad? Debe de negarse, hermano. Debe de negarse, hermana. Dependiendo del caso, ¿verdad? Porque eso es, como dice la palabra de Dios, con un acuerdo, ¿verdad? Todo eso. Amén. Bueno, esa fue la razón. Nosotros debemos de llevar una vida de abnegación, hermanos. Esa es la vida de Cristo. Y eso nos hará un adorador al Señor. El propósito de ser crucificado en Él. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuál es el propósito de la cruz? Que el viejo hombre sea destruido y no sirvamos más al pecado. Y cuando esto pasa, nos dejamos morder por el Señor. Usted ya tendrá la madurez de no responder a una ofensa. Ya no dirá groserías, ya no tomará, el juicio lo dejará por un lado, romper esas cadenas, porque su voluntad fue doblegada en la cruz. Ahora, si decidimos no ser esos adoradores de Jesús, sino de nuestros propios pensamientos del mundo, eso nos traerá consecuencias. Ya vamos a terminar, ¿no? Si decidimos ser seguidores de Cristo o no, van a tener tantas consecuencias positivas como negativas. Marcos 8:35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquel que decida no ser un adorador de Jesús y no cargar su cruz, tendrá terribles consecuencias. Conservará su vida como la del viejo hombre, pero en un futuro, ¿qué va a pasar? Morirá o tendrá un sufrimiento eterno. Efesios 4:17 dice: esto pues digo y requiero al Señor, y ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de pecados. Una persona que decide no ser un adorador de Jesús, se va por esto, toda clase de pecados, lascivia, es decir, ya se les hace un vicio el estar pecando. Tienen el cerebro lleno de maldad y no son capaces de tomar en cuenta a Dios. Eso, hermanos, sabe que también está dentro de la iglesia. Toman por poco el consejo de parte del Señor y siguen los pensamientos de su ennegrecido entendimiento. Así hay muchos. Hace poco yo me enteré, yo conocí a una persona en la obra, en el trabajo. Él me contaban que estaba pintando en una mesa por dentro, pero era con pintura de aceite y de tiempo de calor. Y se encerró. Cuando los solventes lo empezaron a bañar, se cayó, se estaba muriendo. Él cuenta que dentro de su agonía, Jesús lo salvó, el Señor lo salvó. Bueno, al parecer decidió convertirse y ser un adorador de Cristo y seguirle. De tal manera que fue su familia, tomó la decisión, se convirtió en pastor. Pareciera cargar la cruz. Pero él tomó una decisión. ¿Saben qué hizo? Se robó una jovencita, se fue, dejó a su familia con todo el hijo de su esposa. Decidió dejar la cruz.
y ya no adoró a Dios, sino a sí mismo. Esa persona tendrá terribles consecuencias en un futuro, por haber decidido no tomar esa cruz más, por haber decidido no ser un adorador de Dios, sino un adorador de sí mismo. Y hermanos, ¿ustedes cómo están con esto? ¿Qué han decidido? ¿A quién van a seguir? ¿Cargarán su cruz, aunque esta cueste y cueste mucho? ¿Seguir a Cristo? Cuesta una tonelada, hermano, seguir a Cristo, la verdad. Cuesta. Yo que conozco un poquito más a fondo al pastor, yo veo sus sufrimientos, yo veo sus padecimientos. Y esto a mí me da una idea de lo que tenemos que sufrir también si queremos adorar más a Dios y seguir más a Dios. Así que tengamos el respeto a quien el Señor ha puesto por pastor en esta iglesia. Porque lo ha puesto porque Él ha decidido tomar su cruz y seguir al Señor, ser un adorador de Dios. Ahora a nosotros nos corresponde, como ovejas, adorar a Dios, siendo sumisos a nuestras autoridades. Eso debemos de ser. El que no carga la cruz, hermanos, es porque se avergüenza del Señor y de todo lo que Él dijo. Y el Señor a ellos los llama adúlteros y pecadores. Qué terrible situación, imagínense, a esos que decidieron ser adoradores. Están en aquel día. Ay, Señor, yo profeticé, yo anduve haciendo esto para ti. Y que el Señor diga, apártate de mí, que yo no te conozco. Pues si yo era adorador, yo preguntaba, apártate, Señor, de maldad, porque tu vida no me adoraba. Adoramos al mundo, la vanagloria, los deseos de los ojos, pero nunca a mí, al fuego eterno. Toda persona que se diga adorador y viva con la lascivia en el corazón, perderá su vida. ¿Qué es esto, lascivia? Te lo he explicado. Es cuando no le importa nada con tal de pecar. Aunque el Señor te diga que no, pero tú haces. Eso es la lascivia, hermano. Pero por el contrario, si decidimos ser unos adoradores de seguir a Jesús, miren lo que tenemos como consecuencia. Y todo el que pierda su vida a causa de mí, es decir, que se niegue a sí mismo y deje su razonamiento humano por un lado, por causa de mí, del Evangelio, la salvará su vida y estaremos en una eternidad con el Señor para siempre. Alguien dijo lo siguiente sobre esta porción de la Escritura: debemos de seguir a Jesús de esta manera, debido a que es la única manera en la que podremos hallar vida. Suena extraño decirlo. Nunca vivirás sino hasta que marches por el corredor de la muerte con Jesús. Pero esa es la idea. No puedes obtener resurrección de vida sin morir primero. Es necesario primero morir. Tú no pierdes una semilla cuando la plantas, aunque pareciera muerta y enterrada, pero liberas a las semillas de aquello cuyo propósito tuvo desde el inicio, lo vida. Nosotros, hermanos, que hemos decidido cargar la cruz y de padecer por la causa de nuestro Señor, negándonos, tendremos un sobrenombre. El Señor nos llamará, Mateo 5:10. Bienaventurados que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de Dios. Somos bienaventurados. Así que, hermanos, vale la pena sufrir por el propósito divino de Dios, adorando a nuestro Señor. 1 Pedro 5:10 dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La verdadera victoria en la persecución es ver a Dios detrás de las escenas, obrando sus maravillosos propósitos.
No importa cuáles sean nuestras pruebas, deberíamos recordar ante todo que Él es Dios de toda gracia. Es cautivador, el cautivador título de nuestro Dios nos recuerda que sus tratos para con nosotros no se basan en lo que merecemos, sino en sus pensamientos de amor para con todos nosotros. No importa cuán fieles sean nuestras pruebas, siempre podemos dar gracias de no estar en el infierno, dijo alguien, que es donde merecíamos estar. Hermanos, nosotros decidimos si seguimos a Jesús o no. Decidimos ser unos adoradores o no, dependiendo si cargamos la cruz y vamos en pos de Jesús. Conclusión. Una hermosa alabanza realmente explica esto, o dice esto, este verso, en su coro. Y es precisamente el propósito de la enseñanza. Dice, tomaré mi cruz, te seguiré, Jesús, nunca podré pagarte que moriste en mi lugar. Aquí hay un propósito por el cual ser un adorador. Murió en nuestro lugar, sufrió en nuestro lugar, ahora nosotros sufriremos por Él, moriremos por Él. Después dice, tomaré mi cruz, me negaré a mí mismo, y escuche, viviré para adorarte y no volveré atrás. Una vida de adoración es una vida de autonegación al ser, a lo que queremos, a los que deseamos. Incluso que cuando padezcamos, que siempre estamos ahí sufriendo, incluso en ese momento negarnos. Y en vez de sufrir, enfrascarnos en el sufrimiento, vamos a la oración. Y como adorábamos ahorita, aunque la higuera no florezca, yo te adoraré. Sé que es difícil decirlo de este lado, ¿verdad? Pero el Señor está con ustedes, hermanos. Se puede. Así que, hermanos, aquí está la palabra. Esa es la actitud de un verdadero adorador. Negarse y así adorar a su Creador. Adoremos a Dios tomando nuestra cruz, aunque pese mucho, aunque nos cueste morir en nuestros deseos. Dejemos nuestros planes en manos de Dios y respondamos con una mera su voluntad. Hagamos una obra nuestra y así convirtámonos en los mejores adoradores. Póngase de pie, por favor. Tiene su rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por esta palabra, Señor. Señor, sin embargo, es una palabra que no sabe dulce, tal vez, Padre Santo, pero sí lo es. Es una palabra que nos puede convertir a nosotros en unos adoradores, Señor, realmente. Ya que si hemos estado viviendo a medias, Señor, como que a veces sí, como que a veces no, Señor. Tú dices toma tu cruz cada día, no cierto día, no una hora, no. Cada día, Señor. Te pedimos que nos puedas ayudar a cargar esa cruz, Señor. Ayúdanos a ir en pos de ti, Señor, nunca adelante, Señor. Ayúdanos a adorarte con todo nuestro ser y nunca volver atrás, Señor. Yo oro por cada alma aquí presente, Señor, que tú pongas en sus corazones un deseo de ser los verdaderos adoradores que se nieguen a sus seres, Señor. Que nieguen sus deseos, Señor, por cumplir los tuyos, Señor. Que nieguen sus anhelos por cumplir los tuyos, Señor. Obra en cada corazón de levita aquí, Señor. Obra en cada corazón que te quiera servir aquí, Señor. Reconociendo, Señor, que si te queremos servir es necesario morir, Señor. Adiós, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y decimos, amén.